En 1922, el cine de terror cambió para siempre con el estreno de una de las primeras películas de vampiros de la historia. Una obra cargada de atmósfera gótica y una psicología inquietante que, para su época, fue tan perturbadora como revolucionaria. Hoy hablamos de Nosferatu, la película que marcó un antes y un después en el cine de terror. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, o en español, Nosferatu, una sinfonía del horror, es una película alemana estrenada en 1922 y dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. Se trata de una de las primeras películas de terror de la historia y, al mismo tiempo, una de las más influyentes en la cultura popular. Rodada en blanco y negro y perteneciente a la era del cine mudo, esta obra no solo definió muchos de los códigos visuales del terror, sino que también es considerada una joya del expresionismo alemán, corriente artística que buscaba representar emociones y estados mentales a través de imágenes distorsionadas, iluminación extrema y atmósferas inquietantes. Fue producida por la compañía Prana Film, que lamentablemente quebró poco después de su estreno, dejando a Nosferatu como su única producción. Su audacia visual y su narrativa macabra la convirtieron en una película adelantada a su tiempo, cuyo impacto sigue sintiéndose más de un siglo después. Nosferatu nació como una adaptación no autorizada de la novela Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897. Debido a que la productora no consiguió los derechos de la obra, Murnau decidió cambiar los nombres y algunos detalles. Drácula se convirtió en el conde Orlok, Jonathan Harker pasó a llamarse Uther y Mina fue rebautizada como Ellen. A pesar de estos cambios superficiales, la historia era claramente la misma. La viuda de Bram Stoker, Florence Stoker, demandó a los creadores por plagio y ganó el juicio. Como resultado, el tribunal ordenó destruir todas las copias de la película. Sin embargo, algunos ejemplares sobrevivieron en colecciones privadas y copias internacionales que habían escapado a la orden legal. Gracias a estas copias clandestinas, Nosferatu logró llegar hasta nuestros días, convirtiéndose en una pieza de culto que estuvo literalmente a punto de desaparecer para siempre. Si te suscribes a mi canal, ayudarás a que mis vídeos no desaparezcan para siempre. También puedes ayudarme mucho dejando un like. A diferencia de muchas películas del cine expresionista, que se rodaban íntegramente en escenarios pintados en estudio, Nosferatu combinó estas técnicas con rodajes en exteriores reales. Murnau filmó en castillos y pueblos auténticos, lo que dotó a la película de un realismo perturbador que aumentaba su atmósfera opresiva. El diseño del conde Orlok, interpretado por el actor Max Schreck, es uno de los elementos más recordados. Su cabeza calva, orejas puntiagudas, uñas extremadamente largas y mirada fija creaban una figura inquietante y grotesca, muy alejada de la imagen aristocrática y seductora que después popularizarían las versiones de Drácula. Su sola aparición en pantalla generaba una sensación de amenaza casi sobrenatural, reforzada por el uso de luces y sombras extremas, elementos clave del cine expresionista. La historia sigue a Thomas Hutter, un joven que viaja a Transilvania para cerrar un negocio con el misterioso conde Orlok. Al llegar al castillo, Uther empieza a notar detalles inquietantes sobre su anfitrión. Su aspecto cadavérico, su extraña manera de moverse y el ambiente lúgubre que lo rodea. Pronto descubre que Orlok es en realidad un vampiro. Obsesionado con Ellen, la esposa de Uther, Orlok viaja hacia la ciudad portuaria donde vive la pareja, llevando consigo una plaga de ratas que desata el pánico entre los habitantes. Finalmente, Ellen comprende que la única forma de detener al vampiro es sacrificándose. Se ofrece voluntariamente a él y lo distrae hasta el amanecer, momento en el que la luz del sol lo destruye.
Esta escena final es fundamental, ya que fue una de las primeras veces que el sol se representó como letal para los vampiros, un concepto que luego quedaría establecido en el imaginario popular. Además de la influencia de Drácula, la película toma elementos del folclore de Europa del Este. En la tradición rumana y balcánica, los vampiros no eran aristócratas seductores como Drácula, sino criaturas monstruosas y enfermizas, más parecidas a cadáveres animados que infestaban aldeas y propagaban enfermedades. El aspecto de Orlok, cabeza calva, uñas largas, rasgos de rata, encajaba mejor con esta visión folclórica. El término Nosferatu proviene precisamente de estas leyendas. La palabra aparece en escritos del siglo XIX sobre supersticiones rumanas, pero los lingüistas creen que fue un error de traducción o una deformación de términos como Nesuferitu, el insoportable, o Nesuferitu, vinculado al concepto de espíritu maligno. Bram Stoker popularizó la palabra al incluirla en Drácula, y Murnau la adoptó como título para su película. Un elemento distintivo de Nosferatu es que el vampiro llega en un barco lleno de ratas, trayendo consigo una plaga mortal que diezma la ciudad. Esta idea no está en Drácula y parece inspirarse en los brotes de peste bubónica medievales en los que las ratas eran símbolo de muerte y decadencia. Murnau utilizó esto para conectar al vampiro con la figura de la enfermedad. Orlok no solo mataba bebiendo sangre, sino que su presencia misma trae pestilencia, reforzando la idea de que es una fuerza de destrucción que se cierne sobre la sociedad. Si estás desarrollando una enfermedad por mi arte, puedes visitar mi tienda y hacerte con cualquiera de mis láminas. Te dejo el link directo en el comentado fijado. La Alemania de los años 20 estaba fascinada por el ocultismo, la astrología y el misticismo. La productora Prana Film, que creó Nosferatu, se fundó explícitamente para hacer películas ocultistas. Esto explica detalles simbólicos del film como el sacrificio voluntario de Ellen, que tiene tintes de ritual de purificación, la relación entre el vampiro y la peste, que refleja temores colectivos tras la Primera Guerra Mundial y la gripe española, asociando a Orlok con el miedo social a la muerte masiva, y el título mismo, Sinfonía del Horror, que sugiere una experiencia casi espiritual más que una simple historia de monstruos. Alemania en los años 20 estaba sumida en el caos de la República de Weimar. Inflación galopante, desempleo, hambre y una población traumatizada por la guerra. En este escenario, el cine expresionista actuaba como una catarsis visual y emocional, llevando a la pantalla las pesadillas de la sociedad. Nosferatu reflejó esa sensación de decadencia y fatalismo. El vampiro no puede ser derrotado por fuerza ni por armas, solo por el sacrificio y el amanecer. Este mensaje de impotencia resonaba en una época en la que el pueblo sentía que el destino de Alemania estaba fuera de su control. Además, la película también toca un miedo psicológico profundo, el contagio invisible, ya sea biológico o social. El vampiro no solo mata, sino que corrompe. Su mera presencia arruina ciudades enteras. En una sociedad marcada por la peste reciente y la devastación de la guerra, esto convirtió a Nosferatu en una metáfora visual del miedo a la aniquilación silenciosa. Según Freud, lo siniestro, das Unheimlich, es lo familiar vuelto extraño. Orlok encarna esta idea. Humano en forma, pero despojado de toda calidez, un recordatorio inquietante de la muerte que nos aguarda. Ellen, la heroína, solo vence al monstruo cediendo a su atracción fatal por él, un eco de las tensiones sexuales reprimidas de la época victoriana y posvictoriana. El vampiro simboliza el deseo prohibido que amenaza el orden social.
Desde la perspectiva de Jung, Orlok puede verse como la sombra. Es el lado oscuro de la humanidad que reprimimos, pero que termina emergiendo en tiempos de crisis, violencia, hambre y muerte masiva tras la guerra. En su estreno, Nosferatu no fue un éxito comercial inmediato, pero dejó una huella estética y psicológica duradera. Encarnó el sentimiento de pérdida, decadencia y miedo de toda una generación. No era solo una historia de terror, sino un reflejo visual de la descomposición emocional y social de la Alemania de Weimar. Esta carga simbólica hizo que Nosferatu trascendiera el mero entretenimiento. Mostraba que el horror podía ser más que monstruos, podía ser un vehículo para explorar el inconsciente colectivo y los traumas históricos. Este enfoque influyó profundamente en el cine de terror posterior, que comenzó a usar monstruos como metáforas de ansiedades reales. Uno de los aspectos más llamativos de Nosferatu es el origen del propio término. La palabra Nosferatu fue tomada de una traducción errónea en textos sobre folclore rumano, y aunque se utilizó como sinónimo de vampiro, en realidad su significado original es confuso e incierto. Otra curiosidad que alimentó el mito de la película es la figura del actor Max Schreck. Su interpretación fue tan convincente que surgieron leyendas urbanas afirmando que Schreck era un verdadero vampiro. Décadas más tarde, esta idea inspiraría la película La sombra del vampiro, del año 2000, que fantasea con la posibilidad de que Murnau hubiera contratado a un auténtico no muerto para su película. Además, la película estuvo perdida o incompleta durante varias décadas. Fue redescubierta y restaurada en los años 60, lo que permitió que nuevas generaciones apreciaran su valor artístico y su atmósfera inquietante. Nosferatu fue la primera obra en la que el sol destruye al vampiro. Antes, en el folclore y en Drácula, la luz diurna solo debilitaba al vampiro, pero no lo mataba. Este pequeño cambio creado por Murnau se convirtió en regla universal del género, lo que demuestra el impacto directo que tuvo esta película en la construcción moderna del mito vampírico. Nosferatu no solo inauguró el cine de vampiros tal como lo conocemos, sino que influyó profundamente en toda la estética del género de terror. Su sombra se extiende hasta películas como La Drácula de 1931, con Bela Lugosi, y más adelante en obras modernas que recurren a su estética gótica y su atmósfera inquietante. En 1979, el director Werner Herzog realizó un remake titulado Nosferatu the Vampire, que buscaba rendir homenaje a la original. Hoy en día, el director Robert Eggers ha estrenado una nueva versión de la historia, protagonizada por Bill Skarsgård como el conde Orlok y Willem Dafoe, en lo que es una reinterpretación moderna de este clásico inmortal. Más de un siglo después de su estreno, Nosferatu sigue siendo una de las películas más influyentes de la historia del cine, un testimonio vivo de cómo el terror, el arte y la innovación técnica pueden converger en una obra que desafía el paso del tiempo. Nosferatu no solo es una película de terror, es la sombra de una época herida, el eco de miedos ancestrales que aún nos acompañan. Más que un vampiro, Orlok es el rostro de todo aquello que tememos, la muerte, la peste y lo desconocido que nos mira desde la oscuridad.